Muy buenos días para todos y todas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la restitución de tierras en el marco de una reparación integral y la justicia transicional. Primero que todo, quiero hacer un breve recuento. Vamos a hablar acerca de la restitución de tierras en el marco de una reparación integral y la justicia transicional. Primero que todo, quiero hacer un breve recuento de la historia de Colombia y sus conflictos internos, que son la causa principal por el cual se tenga que estar realizando normativas para la restitución de tierras. El conflicto en Colombia pues es algo que lleva más de 5 décadas en el país, teniendo sus inicios más o menos a mitades, pasando las mitades del siglo XX y trayendo consigo miles de vidas perdidas de parte y parte, en donde los más perjudicados han sido los colombianos mismos, en el cual han sufrido la guerra estando en la mitad de la disputa entre el Estado y estos grupos al margen de la ley. Durante la existencia de varios de estos grupos se realizaron crímenes de lesa humanidad, homicidios, secuestros, extorsiones y despojo de tierra forzado, entre otros tantos que tienen en su lista de crímenes. En este caso, este despojo de tierras fue algo a lo que no se le dio tanta importancia al inicio de estos conflictos a mitades del siglo XX. Esto viene a cobrar más fuerza después del siglo XXI, donde se empiezan a tomar los tratados de paz que se realizan con estos grupos al margen de la ley y se empieza a pensar en una justicia transicional. Tenemos que entender que este concepto de justicia transicional viene desde un marco internacional. Colombia no es el único país que ha tenido conflictos internos y por ende pues no sería el pionero, pero sí va a seguir unas bases que han venido de países como Sudáfrica, de guerras internas, y van a entender pues lo que es la justicia transicional en Colombia y qué aplicabilidad se le da. Esta justicia transicional son unas normas que se expiden por un periodo de tiempo determinado, en el cual se pasa de un estado de conflicto a un estado en el que de posconflicto, que podríamos llamar, que es una vez se realiza la paz entre las personas que están inmersas en el conflicto. Entonces la justicia transicional lo que va a hacer es sacar ciertas normas que no van de acuerdo con el ordenamiento ordinario ni con las leyes ya preexistentes, sino son unas nuevas leyes que le garanticen a las dos partes que no se vuelva a repetir estas acciones violentas. Los principios de esta justicia transicional son la verdad, la reparación a las víctimas, la justicia y la no repetición. Por ende, pues se tiene que garantizar, o mejor dicho, se tienen que dar unas garantías a las personas que hacen parte de estos tratados para que no vuelvan a incurrir pues en estas faltas a la comunidad, ¿no? en estas conductas que van en contra de los principios de la comunidad colombiana. El primer acercamiento que nosotros tenemos desde la justicia transicional se puede evidenciar en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se realiza la desmovilización de las AUCE o llamados grupos paramilitares. En esa época se inicia un proceso de restitución de tierras y se empieza a entender que el despojo de tierras y los desplazados por la violencia son uno de los grandes retos que tiene Colombia para poder reconstruir la paz. Entonces, este es un inicio. Ya después de esto viene la ley 1448 del 2011, que es la que tenemos actualmente para el tema de restitución de tierras y que viene también a verse reflejada prácticamente en el tratado de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2016, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Todo este tipo de normativas que se realizan son en pro de causar un beneficio a la comunidad directamente, a las personas que han sido víctimas, en darle una correcta reparación a esas personas y por ende pues hacer una paz duradera en todos estos procesos. Las personas que más sufrían de estos desplazamientos eran aquellas que estaban situadas en sitios donde la fuerza pública no tenía total cobertura para garantizar el ejercicio de sus derechos. Por ende, estas personas eran desplazadas de los sitios donde vivían, los terrenos que ellos mismos cultivaban, lo que era el sustento de vida,
fue perdido y fueron desplazadas hacia las ciudades principales donde no había tanta injerencia de estos grupos armados. Sin embargo, las condiciones en las que estas personas muchas veces se desarrollaron dentro de las ciudades pues eran condiciones precarias que atentaban incluso contra la dignidad humana de estas personas. Por ende, pues se realizó unas mejoras al tema de la restitución de tierras que se concebía desde los grupos paramilitares para que fuera un poquito más efectiva. Porque lo que se buscaba anteriormente era que si una persona se le había despojado de una tierra, el juez, por medio del proceso ya destinado, le adjudicara la pertenencia de esa tierra. Pero eso al fin y al cabo quedaba en eso, en un papel. Las personas no tenían la facultad de llegar a ser efectiva esa ocupación del bien, debido a que las zonas de donde eran despojados todavía seguían controladas por grupos al margen de la ley. Entonces, así se tuviera la sentencia, el llegar a ejecutar la sentencia del juez no le aseguraba a la persona que realmente tuviera una reparación integral por el daño que le fue causado. Inclusive, en ocasiones tendía a revictimizar a la persona, ya que una vez que era despojada de su territorio y era ingresada nuevamente al territorio, pues le quedaban pocas opciones, que era o seguir resistiendo la violencia que se tenía en el territorio o volver nuevamente a salir de su tierra por las amenazas que estaban a cargo de estos grupos al margen de la ley. Este tema de la restitución de tierras y la justicia transicional, digamos, entra en un marco del derecho internacional público por los tratados internacionales surtidos por Colombia y ratificados por Colombia, que ya entran a algo que se llama bloque de constitucionalidad, que son ciertas normas supranacionales que se les da un carácter de obligatorio cumplimiento prácticamente dentro de nuestro país, y pues que siempre van a velar por los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario, en este caso de los conflictos armados. Lo que se buscó con esta ley 1448 del año 2011 fue que evolucionara el término de la reparación antigua que teníamos, de la reparación tradicional, y evolucionara a una reparación integral donde realmente la persona pudiera concebir los frutos de la reparación que estaba haciendo el Estado. Entonces se tomaron otras medidas con respecto al hacer efectiva que la sentencia de ocupación y el reconocimiento de la propiedad de los terrenos pues llegara a materializarse con que la persona pudiera seguir viviendo allí. En dado caso de que no se pudiera garantizar esto por parte del Estado, el gobierno planeó una indemnización, por así decirlo, que sustituiría el tema del terreno o del territorio donde esas personas tenían que ocupar. Pero muchas veces también se encuentran aún, por así decirlo, críticas hacia ese modelo también, debido a que aunque estas personas reciben el dinero, muchas de ellas pues son personas campesinas que no cuentan con una preparación técnica para desarrollar sus labores en una ciudad. Simplemente están acostumbrados a vivir del agro y una vez de pronto llegan a gastar el dinero que se le da como sustitución a la entrega de la tierra, pues estas personas vuelven a quedar en un estado precario como se encontraba anteriormente. Por eso el concepto de la restitución de tierras tiene que ser mucho más amplio, incluyendo pues el tema de revisar que la persona ocupe el terreno y pueda desenvolverse su vida dignamente en ese espacio, o mirar cómo se hace para que esta persona pueda convivir en la ciudad sin que se vea afectado su vivir como tal. En este proceso de restitución de tierras, como lo venimos hablando, que es de rango constitucional, se tiene que garantizar de la misma forma los derechos de las comunidades étnicas. Cuando hablamos de comunidades étnicas, también tocamos el tema de los derechos colectivos de resguardos indígenas o de personas que pertenezcan a las comunidades afrodescendientes, raizal, palenquera, a los gitanos o demás
comunidades étnicas reconocidas por nuestra Constitución y por nuestras jurisprudencias. Todo esto en el marco pues de una justicia transformadora, ¿no? Lo principal por lo que se realiza este tipo de restituciones es lograr una transformación en la concepción de justicia en Colombia, debido a que, como se venía haciendo anteriormente, no se podía palpar, por así decirlo, el tema de la justicia con respecto a los despojos de tierras y al desplazamiento forzado. Una vez se expide esta normativa, se empieza a llevar un control de las tierras de las cuales han tenido que salir sus ocupantes por culpa del conflicto armado. Este sistema es aquel que va a recopilar toda la información demográfica y de los bienes, y va a empezar a hacer una prevención en el tema del desplazamiento forzado. Es decir, una vez la persona realice la denuncia de que ha sido desplazado de la tierra donde se encontraba, en el libro de anotación se tendrá que hacer una anotación a ese inmueble en su certificado de tradición o en el tema legal que se sustente, escrituras públicas, de que no puede ser trasladado el dominio de este bien, es decir, no puede ser vendido, no puede ser permutado, no puede ser sujeto de ningún tipo de transacción, debido a que pues se encuentra en este sistema, el cual busca más adelante poder llegar a devolver la tierra a quien es su propietario original. Esto lo que busca, como les decía anteriormente, es poder llegar a tener una justicia plena, debido a que si la percepción de esta reparación integral se ve más afianzada, no se van a tener conflictos más adelante, por lo menos en lo que concierne a esta restitución de tierras, debido a que las personas van a estar satisfechas con las acciones que ha tenido el gobierno y no van a entrar en conflicto ni con el Estado, ni de pronto un conflicto interno entre particulares que pues desencadenaría mal, sabiendo que una de las dos partes es quien tiene mayor peso en la balanza al ser poseedora de armamento, como son pues estas bandas al margen de la ley. Colombia hoy día pues se encuentra siendo un referente en el tema de la justicia transicional, debido a que todo el sistema y la organización que da esta ley faculta a la persona que haya sido víctima de desplazamiento forzado al poder realizar la recuperación de su predio, si eso es lo que busca. Lo primero que se tiene que hacer es que esta persona sea reconocida como víctima por medio pues de los mecanismos que se dan en esta ley, haciendo la solicitud a la unidad de restitución de tierras, y se inicia todo un trámite legal donde pues se va a surtir efectos una vez se escuche la versión de las personas que se encuentran actualmente en el territorio, para determinar si estas personas son poseedores de buena fe o de mala fe. ¿En qué incurre esto? Si se llega a determinar que las personas que se encuentran en esos territorios son poseedores de buena fe, es decir, no sabían que esas tierras habían sido despojadas a causa del conflicto armado y estaban ahí simplemente porque las encontraron y empezaron a trabajar sobre ellas, pues digamos también se tendrá que realizar una reparación a estas personas, porque no fue intención de ellas llegar ahí, y tampoco se pueden ver perjudicadas por esa acción que está haciendo el Estado de reivindicar los derechos de quien fue desplazado. Entonces tendría que darse una indemnización a estas terceras personas o a este tercero de buena fe. Por el contrario, si esta persona lo hizo de mala fe y se logra comprobar que él estaba ahí a sabiendas de que esa tierra había sido despojado, inclusive fue uno de los partícipes de grupos armados, pues esto no habrá lugar a que esta persona sea indemnizada, y pues ya el Estado mirará las formas en que hará la restitución de este inmueble. Por ende, que es un proceso bastante completo, bastante complejo, se podría decir,
en el tema de la materialización, pero pues es un gran paso al dar una justicia efectiva y al brindar esa garantía que es un principio de la justicia transicional, que es la de la no repetición de todo este tipo de acciones hostiles que se han adelantado todos estos años. Entonces, como conclusión, puedo decir que la restitución de tierras en Colombia es una ley necesaria para reivindicar los derechos que por omisión del Estado le fueron arrebatados a las personas particulares, pero que sin embargo se debe fortalecer el tema de la materialización y ejecución de las sentencias que profieren los jueces de restitución de tierras, para que quienes hayan sido afectados por este conflicto pues puedan realmente sentirse parte de la comunidad y pues poder armonizar, por así decirlo, el posconflicto en Colombia.